Aquel día comprendí, sin que nadie tuviera que explicármelo, que para mi propia familia yo ya no era importante. Nunca olvidaré la sonrisa helada de mi nuera cuando le pregunté, con la ilusión de un padre orgulloso, cuándo sería la inauguración del bar de mi hijo. Ella levantó apenas la vista de su copa de vino, me miró como quien mira un mueble viejo y respondió sin titubeos: «Lo celebramos ayer, solo para personas especiales». Sentí que esas palabras me atravesaban como un cuchillo lento, girándolo con desprecio. Yo, que había pasado noches en vela calculando presupuestos, pidiendo préstamos, vendiendo recuerdos para que ese bar existiera, no era una persona especial. En ese instante supe que algo estaba profundamente roto. Mi hijo estaba a su lado, en silencio. No la contradijo, no bajó la cabeza por vergüenza. Simplemente fingió revisar su teléfono, como si yo no acabara de recibir la humillación más grande de mi vida. Me quedé de pie, con la pregunta aún suspendida en el aire, sintiéndome un extraño en la mesa donde hacía años pagaba la comida, la luz, el techo. Yo había soñado con ese bar como quien sueña con dejar una herencia digna. Había imaginado brindis, abrazos, una foto familiar enmarcada en la pared, pero para ellos yo ya era solo un cheque ambulante. No discutí, no lloré. Sonreí con una dignidad que aprendí a fuerza de pérdidas y me despedí con la voz entera. Aquella noche volví a mi casa caminando despacio, con el corazón encogido. Pensé en todas las veces que mi hijo, de joven, me prometía que ese negocio nos sacaría adelante. Pensé en su entusiasmo, en sus abrazos, en su fe. Y pensé también, por primera vez, que quizá yo había criado a un desconocido. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Una semana después, cuando aún intentaba reconstruirme de aquella exclusión, sonó mi teléfono. Era mi nuera. Esta vez, su voz no tenía desprecio, sino urgencia. «Las cuentas están atrasadas. ¿Hiciste la transferencia?», me exigió sin saludo. Yo cerré los ojos un instante, respiré hondo y respondí con calma: «¿No te avisé?». Hubo un silencio espeso al otro lado de la línea. Yo sabía perfectamente que no había avisado nada, pero por primera vez en muchos años, algo dentro de mí se negó a obedecer sin pensar. Esa noche apenas dormí. Me senté en mi pequeño escritorio y revisé todos los comprobantes de los depósitos que había hecho durante los últimos 2 años. Cada cifra me caía como una bofetada. Remodelación del local, licencias, muebles, maquinaria, publicidad, mercadería. Yo había pagado casi todo. Mi pensión, mi seguro de vida, los ahorros de 3 décadas de trabajo se habían evaporado en ese bar al que ni siquiera fui invitado a inaugurar. Recordé perfectamente el día en que mi hijo vino a pedirme ayuda. Estaba nervioso, con las manos sudorosas. Me habló de sueños, de oportunidades, de independencia. «Papá, este negocio nos cambiará la vida», me dijo. Yo lo abracé con emoción. Nunca pensé en contratos, nunca exigí participación legal. Confié, como solo confía un padre. Desde que se casó con ella, todo cambió. Mi nuera siempre fue elegante, fría, calculadora. Al principio se mostraba atenta conmigo. Me hablaba de proyectos, me agradecía el apoyo. Con el tiempo, los agradecimientos se transformaron en exigencias. Y mi hijo, cada vez más débil, empezó a repetir sus palabras como un eco. Después de aquella llamada, decidí ir al bar sin avisar. Quería verlo con mis propios ojos. Me puse una camisa simple, tomé el autobús y llegué al local al caer la tarde. Desde la vereda vi luces encendidas, gente riendo, música alta. El bar estaba lleno, y aún así decían que las cuentas estaban atrasadas. Entré. Nadie me reconoció al principio. Me senté en una mesa del fondo y pedí una bebida. Observé cada detalle, los muebles nuevos que yo había pagado, la barra reluciente que yo había financiado, incluso los vasos grabados con el nombre del bar que yo había mandado a hacer. Todo lo que veía era mío, y al mismo tiempo no me pertenecía. Mi hijo apareció detrás de la barra. Cuando me vio, su rostro se sobresaltó un segundo antes de recomponerse. Se acercó con una sonrisa forzada. «Papá, no sabía que vendrías». «Yo tampoco sabía que ya habían inaugurado», respondí en voz baja. Bajó la mirada. «Fue algo improvisado, solo para personas especiales», rematé. No respondió. Miré alrededor
y sentí una mezcla amarga de orgullo y rabia. El negocio funcionaba. Y sin embargo, mi pensión seguía siendo solicitada como si todo estuviera en ruinas. Regresé a casa con un nudo en el estómago. Esa noche revisé nuevamente mis cuentas. Descubrí transferencias más grandes de lo habitual, hechas con urgencia, siempre a la misma hora. Recordé entonces algo que me había inquietado semanas atrás. Mi nuera tenía copia de mi tarjeta por si pasaba algo. Yo, ingenuo, había aceptado. A la mañana siguiente fui al banco. Pedí extractos completos. Pedí movimientos detallados. Pedí asesoría. La joven del mostrador me miró con cierta compasión cuando le dije mi edad. Me imprimió todo. Y ahí lo vi claro. No solo pagaba gastos del bar, también pagaba tarjetas de crédito que no eran mías. Cenas, viajes, ropa, hoteles. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. Esa tarde, mi hijo volvió a llamarme. Papá, mamá Cora no se siente bien, me dijo. Y además, de verdad necesitamos esa transferencia. Cora, mi esposa, había muerto hacía 7 años. No uses su nombre para exigirme dinero, respondí con frialdad. Hubo un silencio al otro lado. Papá, dijo con un tono que intentaba sonar cariñoso. Tú sabes que siempre ha sido difícil para nosotros. También lo fue para mí cuando nadie celebró mi vejez, ni mi cansancio, ni mis sacrificios, respondí. Colgó sin despedirse. Esa noche entendí algo doloroso. Yo ya no era padre. Era un recurso. Y los recursos, cuando se agotan, se descartan. Pero también comprendí otra cosa. Aún me quedaba algo que no podían quitarme tan fácilmente. Mi dignidad. Y esa dignidad, aunque herida, aún tenía voz. Aquella noche apenas pude dormir. Cada número que había visto en los extractos del banco seguía bailando frente a mis ojos como una burla silenciosa. No era solo el dinero del bar. Era mi vida entera resumida en cifras que otros estaban usando como si no significaran nada. Me levanté antes del amanecer, preparé café y me senté a mirar la pared en silencio, como quien espera una confesión que nunca llega. Recordé con una claridad dolorosa el primer depósito que hice para ayudar a mi hijo. Fue una cantidad modesta, solo para cubrir el primer mes de alquiler del local. Él me prometió que sería algo temporal, que en cuanto el negocio caminara solo, me devolvería cada peso. No pedí recibos. No pedí contrato. Le creí porque era mi hijo, porque de niño corría hacia mí cuando tenía miedo, porque de joven me hablaba de sus sueños con los ojos brillantes. Después vino la remodelación. Papá, si lo hacemos bien desde el principio, no tendremos que gastar 2 veces, me dijo. Pagamos paredes nuevas, electricidad, fontanería, pintura. Luego llegaron los muebles, mesas, sillas, vitrinas. Yo firmaba cheques con una mezcla extraña de orgullo y preocupación. Me repetía que estaba invirtiendo en su futuro, en algo que algún día también sería mío, aunque nunca figurara en ningún papel. Con el tiempo, mi nuera comenzó a encargarse de las cuentas. Es para organizar mejor, decía. Yo asentía. Me pedía transferencias cada vez con más frecuencia. Siempre había una urgencia, un proveedor que no podía esperar, una factura inesperada, un retraso que debía resolverse antes de que todo se viniera abajo. Y yo, como un tonto confiado, siempre respondía. Esa mañana tomé una decisión distinta. Fui nuevamente al banco. Pedí hablar con un asesor. Le expliqué, con vergüenza, que necesitaba entender en qué se estaba yendo mi dinero. El joven me escuchó con respeto. Me mostró gráficos, salidas, entradas. Me habló de movimientos que no correspondían a un negocio pequeño, de gastos personales disfrazados de compras empresariales, de retiros en horarios extraños. ¿Usted autorizó estos pagos?, me preguntó. Negué con la cabeza. Entonces alguien más tiene acceso a su cuenta, dijo con seriedad, y no solo acceso, control. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Regresé a casa con la certeza de que aquello ya no era solo una humillación emocional. Era un abuso financiero en toda regla. Me senté en el sillón y sostuve entre mis manos una fotografía vieja de mi hijo, de cuando tenía apenas 5 años, y sonreía sin dientes frente al pastel de su cumpleaños. La miré largo rato, tratando de reconocer en ese niño al hombre que ahora permitía que me vaciaran la cuenta con la misma frialdad con la que se cobra una deuda. Horas más tarde, sonó nuevamente el teléfono. «Papá», dijo mi hijo con una voz tensa, «mamá de Mariana está enferma. Necesitamos cubrir unos gastos médicos urgentes.
es solo por esta vez. Mariana, mi nuera, su madre nunca me había mencionado problemas económicos, pero ahora todo se justificaba en nombre de emergencias invisibles. ¿Cuánto? Pregunté con un nudo en el estómago. Lo de siempre, respondió. Lo que puedas. Colgué sin responder. Me quedé sentado largo rato. Sentí algo nuevo crecer dentro de mí, una mezcla de dolor, decepción y rabia contenida. Ya no era solo un padre ayudando, era un hombre siendo utilizado. Decidí llamar a un viejo amigo, contador retirado. Le pedí que revisara mis movimientos con calma, sin que nadie más lo supiera. Aceptó sin cuestiones. Esa misma tarde se presentó en mi casa con gafas en la punta de la nariz y una carpeta bajo el brazo. Esto no es apoyo familiar, sentenció tras una hora de revisión. Esto es sangría. Señaló varios movimientos marcados en rojo. Mira esto. Compras de ropa de marca, restaurantes de lujo, hoteles, todo cargado como gastos operativos. Y esto, dijo bajando la voz, son transferencias a una cuenta que no pertenece ni a tu hijo ni a su negocio. Sentí que me faltaba el aire. ¿A quién pertenece?, pregunté. Negó despacio. No lo sé aún, pero puedo averiguarlo. Asentí, y en ese asentimiento supe que ya no habría marcha atrás. Esa noche, mientras cenaba solo, mi hijo vino sin avisar. Entró nervioso, mirando a todos lados. Papá, dijo, Mariana está muy alterada. Dice que te estás demorando con el dinero. No soy un banco, respondí con calma. Pero siempre nos ayudaste. Ayudar no es lo mismo que sostener una mentira, dije. Se quedó en silencio unos segundos. ¿Desconfías de nosotros? Desconfío de lo que hacen, respondí. No de lo que dicen. Bajó la cabeza. Papá, yo no manejo las cuentas. Todo lo ve Mariana. Ese es precisamente el problema, dije. Se sentó frente a mí, agotado. Ella sabía moverse mejor en esos temas. Yo solo quería abrir el bar. Y yo solo quería verte feliz, respondí con amargura, no convertido en el rostro amable de una estafa. Levantó la mirada de golpe. ¿Estafa? No le respondí. El silencio lo dijo todo. Se levantó de repente, inquieto. Hablaré con ella, dijo. Esto se aclarará. Lo vi irse sin saber si creerle o compadecerlo. Ya no distinguía en él si era cómplice o simplemente un cobarde. 2 días después, mi amigo contador volvió con noticias. La cuenta a la que se dirigían parte de mis transferencias estaba a nombre de un tercero, un hombre que figuraba como socio inversor del bar, un nombre que yo jamás había escuchado. Sentí un golpe seco en el pecho. Había un socio, y yo no era él. Esa noche no lloré, no grité, no reclamé. Simplemente me senté frente al espejo y me miré como no lo había hecho en años. Vi un hombre de 62 años con ojeras profundas, con manos cansadas, con la espalda cargada de sacrificios. Pero también vi a alguien que por primera vez en mucho tiempo comenzaba a despertar. Ya no era el padre ciego por el amor. Ahora era un hombre que empezaba a comprender hasta dónde lo habían empujado. Y cuando uno entiende eso, algo dentro se endurece. La idea de que existiera un socio oculto me persiguió toda la noche, como una sombra pegada a mis pasos. No pude dormir. Caminé por la casa en silencio, observando objetos que había comprado durante años para mi hijo. Un antiguo reloj que fue de mi padre, una grúa de juguete que tanto le gustaba cuando era niño, incluso el viejo escritorio donde hacía sus tareas. Todo aquello ahora me parecía parte de una herencia entregada a quienes no supieron honrarla. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi nuera. Las cuentas siguen atrasadas. El proveedor amenaza con cortar el suministro. Necesitamos el dinero hoy. No había saludo. No había, por favor. Solo una orden. Leí el mensaje varias veces sin responder. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia por ayudar, sino una extraña calma, como si algo dentro de mí hubiera entendido que el miedo ya no debía gobernar mis decisiones. Decidí volver al bar, esta vez con otros ojos. Fui a media tarde, cuando el local no estaba lleno. Me senté otra vez en el fondo, pedí un café y observé. 2 empleados conversaban detrás de la barra. Uno de ellos mencionó algo que me llamó la atención. El socio nuevo llega hoy para ver los números. Levanté la cabeza de inmediato, fingiendo interés en el televisor. Un socio nuevo, no el mismo del que había hablado el contador. ¿Cuántos más había en esta historia? Mi hijo apareció poco después. Me miró con sorpresa, pero trató de disimular. «Papá, otra vez por aquí. Solo vine a ver cómo iba todo», respondí.
Dudó un segundo antes de asentir. Está yendo bien, mejor de lo que esperábamos. Entonces no entiendo por qué siempre faltan fondos, dije con suavidad. Bajó la mirada. Los gastos subieron. Mariana maneja mejor esas cosas. Esa frase ya no me tranquilizaba. Me confirmaba que él había renunciado por completo a su propio control. Salí del bar sin discutir. A las pocas cuadras, el conteo mental de cada una de mis transferencias pesaba como una losa en mis hombros. Aquella noche, mi amigo contador me llamó antes de que yo pudiera buscarlo. Encontré más irregularidades, me dijo. La cuenta que recibe tu dinero pertenece a un tal Sergio Rivas. Figura como socio inversor en otros 2 negocios del rubro gastronómico, ambos cerrados con deudas. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Y mi hijo lo sabe?, pregunté. Eso es lo que no puedo asegurarte, respondió. Pero si no lo sabe es porque no quiere saberlo. Colgué con las manos frías. Empecé a comprender que el dinero no solo se estaba perdiendo, estaba siendo canalizado de una forma calculada. Esa misma noche, mi nuera volvió a llamarme. Esta vez su voz no era exigente, sino falsamente dulce. Solo quería saber si todo estaba bien contigo, dijo. Tu hijo anda preocupado. Estoy bien, respondí. Solo observando. ¿Observando qué, Ramón?, preguntó con una risa suave que no me engañó. ¿Cómo gastan un dinero que no les pertenece del todo? Su voz se endureció de inmediato. El dinero ya fue invertido. No puedes reclamar ahora. Puedo reclamar siempre que lo considere necesario, repliqué, porque nunca dejó de ser mío. Hubo un silencio espeso al otro lado de la línea. No te conviene empezar con reproches, dijo finalmente. Podrías perder lo poco que te queda. Aquella amenaza velada cayó como un trueno dentro de mí. He perdido bastante más de lo que crees, respondí. Pero aún me queda algo que no puedes tocar. Colgué sin darle tiempo a responder. Esa conversación confirmó lo que mi intuición ya sabía. La exigencia del dinero ya no era una necesidad, era una rutina de poder. Ellos daban por hecho que yo seguiría pagando, con o sin preguntas, con o sin respeto. Al día siguiente, recibí una notificación del banco. Una transferencia automática se había intentado ejecutar sin mi autorización y había sido rechazada por falta de fondos. Esa transferencia tenía como destino la cuenta de Sergio Rivas. Yo no la había programado. Alguien más tenía acceso. Con el papel en la mano, sentí por primera vez un miedo frío, distinto. Ya no era solo un padre traicionado. Era un hombre al que estaban intentando vaciar completamente. Fui directo al banco. Hablé con un supervisor. Expliqué la situación. Me ayudaron a bloquear transferencias no presenciales, a cambiar claves, a establecer alertas. Mientras firmaba los nuevos controles de seguridad, me temblaban las manos. No por debilidad, sino por la certeza de que la guerra había dejado de ser silenciosa. Cuando regresé a casa, encontré 5 llamadas perdidas de mi hijo. Lo llamé de regreso. «Papá, ¿qué hiciste con el banco?», preguntó alterado apenas atendió. «Me protegí», respondí. «Mariana está furiosa. Dice que bloqueaste el sistema». «No bloqueé nada», dije. «Solo recuperé lo que jamás debí perder, el control de mi propio dinero. Pero ahora no podemos pagar a los proveedores», insistió. «Eso deberías habérmelo pensado antes de permitir que otros decidan por ti». Guardó silencio unos segundos. «Papá, Sergio está aquí ahora mismo. Necesitamos resolver esto». «Sergio es el socio, ¿verdad?», pregunté. Su respiración se entrecortó. «¿Cómo lo sabes?». «Aprendí a preguntar en los lugares correctos». No respondió. «Escúchame bien», añadí. «A partir de hoy, no enviaré un solo centavo más hasta que me muestren balances reales, contratos y el destino exacto de cada peso que puse ahí». «Eso es imposible ahora mismo», dijo con voz tensa. «Entonces tendrán que aprender a sostener su propio negocio», respondí. «Como cualquier adulto», colgué sin despedirme. Esa tarde sentí algo que no sentía desde hacía años. Una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la distancia que se abría definitivamente entre mi hijo y yo. Alivio porque, por primera vez, no estaba respondiendo desde el miedo. Al anochecer, volví a revisar mis papeles. Ordené cada recibo, cada depósito, cada fecha. Me di cuenta entonces de algo aún más doloroso. Yo no había sido un inversionista. Había sido un cajero automático con rostro de padre. Y los cajeros cuando se vacían se descartan.
Pero esa noche tomé una decisión definitiva. Ya no volvería a hacerlo. Iba a descubrir hasta el último centavo. Iba a saber quién era realmente Sergio Rivas. Iba a entender por qué mi dinero nunca era suficiente cuando el bar siempre estaba lleno. Y sobre todo iba a enfrentar a mi propio hijo con una verdad que quizá no estaba preparado para escuchar, porque aquel negocio ya no era solo un bar. Era el escenario donde se exhibía la traición más amarga de mi vida. El nombre de Sergio Rivas no dejó de resonar en mi cabeza desde el día en que mi hijo lo mencionó sin querer. Hasta ese momento, aquel socio no era más que una sombra entre números y transferencias. Pero ahora tenía un nombre, una presencia real, un rostro que aún no conocía, y que, sin duda, estaba ligado a la desaparición silenciosa de mis ahorros. Decidí no confrontar de inmediato. Aprendí en demasiados años de trabajo y de familia que quien se apresura pierde. Necesitaba información, no discusiones, así que comencé por lo único que aún podía controlar sin que ellos lo supieran, mis propios movimientos. Durante varios días fingí normalidad. Contesté los mensajes de mi hijo con respuestas breves y evasivas. Ignoré las exigencias de mi nuera. Mientras tanto, salía temprano de casa y recorría los alrededores del bar, observando sin ser visto. Los horarios de mayor ingreso, la cantidad de clientes, los proveedores que entraban y salían. Todo indicaba que el negocio no solo estaba lejos de la ruina, estaba prosperando. Entonces, ¿por qué nunca alcanzaba el dinero? Una tarde vi un automóvil negro estacionarse frente al local. De él bajó un hombre de mediana edad, bien vestido, con aires de quien sabe que está acostumbrado a mandar. Entró sin saludar a nadie, directo al área de la barra, donde mi hijo lo recibió con evidente nerviosismo. No tuve dudas. Ese era Sergio. Esperé unos minutos y luego entré con calma. Me senté en una mesa lateral. Pedí un café. Observé. Sergio hablaba en voz baja, pero gesticulaba con impaciencia. Mi hijo asentía a todo como un muchacho regañado. Mi nuera apareció al poco rato. Sonrió de un modo que jamás había sonreído frente a mí. Era una sonrisa de sumisión y de complicidad. Eso me partió el alma. Mientras fingía leer el menú, escuché frases sueltas, balances, cuentas, proveedores, la transferencia del padre. Mi estómago dio un vuelco. Ya no había duda. Yo no solo financiaba el bar, financiaba algo que ni siquiera comprendía por completo. Salí del lugar sin que me vieran. Esa noche llamé al contador nuevamente. Le pedí algo más delicado, investigar a Sergio Rivas. Eso lleva tiempo, me advirtió. Y no es barato. Nada me ha salido barato últimamente, respondí con amargura. 2 días después volvió con noticias que pesaban más que cualquier cifra. Sergio no es solo un inversor, me dijo. Está vinculado a varios locales que abrieron con gran flujo de dinero y cerraron dejando deudas millonarias. En todos los casos, el patrón es el mismo. Un tercero pone el capital inicial, y cuando escasea el dinero, el negocio cae, pero el socio ya se retiró con sus ganancias. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Y mi hijo? Ni pregunté. ¿Qué rol cumple ahí? El contador suspiró. Por ahora figura como administrador operativo. La figura legal es tu nuera. Sergio aparece apenas como asesor financiero externo, muy conveniente. Apoyé los codos sobre la mesa y cubrí mi rostro con las manos. Todo estaba diseñado para que yo nunca figurara en ningún papel, para que, llegado el día, nadie pudiera decir que ese dinero había sido mío. Esa noche, mi nuera volvió a llamarme. Ya no era exigente, era agresiva. ¿Qué estás tratando de hacer?, me gritó apenas atendí. Abrir los ojos, respondí con calma. Vas a arruinarnos, dijo. Estás jugando con fuego. No estoy jugando, le respondí. Estoy cansado de que me prendan fuego a mí. Se hizo un silencio cargado. Sergio no es alguien con quien quieras meterte, dijo finalmente. Ahí lo entendí todo. Entonces es verdad, repuse. Ustedes no crearon solo un bar, crearon algo mucho más sucio a mi costa. Colgó de inmediato. Esa llamada confirmó que yo ya no estaba frente a una traición doméstica. Estaba frente a una estructura pensada para vaciarme poco a poco. Esa madrugada casi no dormí. Pensé en cada detalle del pasado, en cada vez que confié sin preguntar, en cada vez que creí que ayudar era amar, y también pensé con dolor en cuán fácil había sido para mi hijo mirar hacia otro lado. A la mañana siguiente tomé otra decisión.
Llamé a un abogado especializado en fraudes financieros. No le di nombres completos. No aún. Solo le expliqué el patrón. Escuchó en silencio y luego dijo una frase que me estremeció. Usted no es el primero al que le hacen esto, pero sí puede ser uno de los pocos que lo detenga a tiempo. Nos citamos para el día siguiente. Esa tarde, mi hijo vino a verme. Entró sin tocar. Tenía el rostro desencajado. Papá, dijo, necesitamos hablar. Desde hace mucho, respondí. Pero nunca me escuchaste. Se sentó frente a mí. Por primera vez no parecía arrogante. Parecía asustado. Sergio dice que si no entra el dinero todo se va abajo. ¿Y a ti te parece normal que un negocio que siempre está lleno dependa del dinero de un jubilado? Le pregunté. Bajó la cabeza. Yo no entiendo de números. Entiendes de conciencia, respondí. Y de esa también te estás quedando corto. Se pasó una mano por el rostro. Mariana me dijo que tú siempre ayudarías. Ayudar no es dejarse saquear, dije. Y tú lo permitiste. Levantó la vista, con los ojos húmedos. Yo solo quería que funcionara, papá. Quería demostrarte que podía. Y terminaste demostrando que podían usarme como una herramienta, respondí con tristeza, sin preguntarte cuánto me costaba. Guardó silencio largo rato. Sergio me dijo que tú no importabas, murmuró, que ya estabas grande, que tu dinero dormía en el banco. Sentí una punzada profunda en el pecho. ¿Y eso te pareció bien? No supe qué pensar. Pensar era lo único que tenías que hacer, le dije. Se levantó lentamente. Si esto explota, nos hundimos todos, dijo. No, hijo, respondí con firmeza. Si explota, se hunden quienes hicieron estallar la bomba. Yo solo estaba caminando sobre ella sin saberlo. Se fue sin despedirse. Esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido. Deje de investigar. Usted no entiende dónde se está metiendo. No tuve dudas. Era Sergio. Miré la pantalla sin responder. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí algo mucho más peligroso. Determinación. Porque ahora ya no se trataba solo de mi dinero. Se trataba de mi nombre, de mi dignidad, y de demostrar que incluso a mis 62 años, nadie podía usarme como un saco vacío sin enfrentar consecuencias. Y así, en silencio, comenzó a gestarse un plan del que ellos aún no sabían nada. Entré al despacho del abogado con una carpeta bajo el brazo y un nudo en la garganta. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, como si nadie más estuviera a punto de descubrir que llevaba 2 años alimentando una mentira. Le conté todo desde el principio, la humillación en la inauguración, las exigencias constantes, los extractos bancarios, el nombre de Sergio Rivas, las amenazas veladas. El abogado escuchó sin interrumpirme, con los codos apoyados en el escritorio y las manos entrelazadas, como quien arma un rompecabezas con piezas rotas. Necesito ver los contratos, dijo finalmente. Los del alquiler, los de sociedad, cualquier papel que exista sobre ese bar. Nunca me mostraron nada, respondí con amargura. Yo confié. El abogado asintió con gravedad. Entonces empecemos por donde siempre se esconde la verdad. En el registro mercantil. Esa misma tarde solicitó copias certificadas de las actas constitutivas y de los contratos de sociedad del bar. Yo me quedé esperando en la sala, con un café que se enfriaba entre mis manos. Pensaba en mi hijo de niño, en cómo buscaba mi aprobación con cada pequeño logro. Pensaba en cómo había cambiado su mirada desde que se casó con Mariana, volviéndose cada vez más esquiva, más dependiente. Pensaba también en mí, en mi ceguera voluntaria. 2 días después el abogado me llamó. Ya tengo los documentos, venga cuanto antes. Cuando llegué, los tenía desplegados sobre la mesa como un mapa de mi propia derrota. El abogado señaló con un bolígrafo varios nombres, fechas, firmas. Aquí figura su nuera como socia mayoritaria, dijo. Aquí figura Sergio como socio inversor, y aquí su hijo como administrador operativo. Busqué mi nombre con ansiedad, recorriendo cada línea. No estaba. Sentí un mareo súbito. ¿Y yo? Pregunté con la voz quebrada. ¿Dónde figuro yo? El abogado me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Usted no figura en ninguna parte. La frase retumbó en mi cabeza como un disparo. Pero yo puse todo, susurré. El local, los muebles, la maquinaria. En términos legales, respondió, usted fue un aportador externo sin respaldo contractual. En términos simples, donó el dinero. Una risa amarga escapó de mi garganta. Yo no doné nada, dije.
Me robaron con una sonrisa. Revisamos los contratos en detalle. Descubrimos que desde el primer día todo estaba armado para que yo jamás tuviera poder legal. Cada transferencia mía figuraba como apoyo familiar. Cada compra grande estaba a nombre de la sociedad entre Mariana y Sergio. Todo era limpio en el papel y sucio en la intención. La estafa no está en que haya aportado dinero, me explicó el abogado. Está en que hayan simulado necesidad para seguir extrayéndole fondos mientras el negocio generaba ganancias. Y sobre todo, en que ocultaron deliberadamente su exclusión. Cerré los ojos un instante. Mi pecho ardía. Entonces, ocurrió algo que todavía hoy me estremece. El abogado sacó otro documento. Esto se firmó hace 6 meses, dijo. Un acta donde su hijo cede el control financiero total a su esposa por decisión voluntaria. Reconocí inmediatamente la firma de mi hijo. Él firmó eso sin decirme nada, murmuré. Él firmó, repitió el abogado. Y eso lo hace responsable aunque haya sido manipulado. Sentí una mezcla de dolor y rabia que me quemó por dentro. Mi propio hijo había sellado con tinta la traición que yo apenas empezaba a comprender. El abogado se inclinó hacia mí. Usted tiene 2 opciones, dijo. Seguir en silencio, perder todo y quedar a merced de ellos, o reunir pruebas de fraude, abuso financiero y asociación ilícita, y confrontarlos con la ley. No respondí de inmediato. Miré por la ventana del despacho, donde la gente caminaba ajena a mi derrumbe. Mi vida se partía en 2 dentro de una oficina con olor a papel viejo. No quiero destruir a mi hijo, dije al fin. Su hijo ya se dejó destruir, respondió el abogado con serenidad. Usted solo puede decidir si va a caer con él. Salí del despacho con las copias de los contratos bajo el brazo. Esa noche volví a casa caminando despacio, con pasos pesados. Tenía la verdad escrita en papel, pero aún me costaba asumirla en el corazón. Al llegar encontré varios mensajes de mi nuera. ¿Transferiste? Los proveedores están presionando. Esto se va a caer por tu culpa. No respondí ninguno. Me senté en la penumbra de la sala, con los contratos sobre la mesa. Pasé una y otra vez mis dedos por los nombres, las fechas, las cláusulas que me dejaban fuera de todo. Pensé en los abrazos falsos, en las sonrisas calculadas, en cada «papá, gracias», que hoy se revelaba como una máscara. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. A la mañana siguiente, mi hijo se presentó en mi casa sin avisar. Lo vi por la ventana antes de abrir. Tenía los hombros caídos, el rostro cansado. Cuando entró, no me miró de inmediato. «Papá», dijo, «Mariana dice que el banco rechazó varias transferencias». «Las rechacé yo», respondí con calma. Levantó la vista, sorprendido. «¿Qué?» Bloqueé mi cuenta. No habrá más dinero sin explicaciones reales. «Pero eso nos va a hundir», exclamó. «Lo que los hundirá no es que yo deje de pagar», le respondí. «Lo que los hundirá es la mentira en la que viven». Se llevó las manos a la cabeza. «Sergio está furioso. Dice que puede denunciarnos». «Que lo intente», dije. «Yo también tengo abogados». Mi hijo se quedó helado. «¿Abogados?» Entonces puse los contratos frente a él. «Míralos», le pedí. «Dime en cuál de estos papeles aparece mi nombre». Los recorrió con desesperación. Pasó páginas, buscó firmas, regresó atrás. Su rostro se fue descomponiendo línea a línea. Yo pensé que...», balbuceó. «Mariana me dijo que tú preferías no figurar». «Mariana me dijo muchas cosas», respondí. «La mayoría eran mentiras». Se dejó caer en el sillón. «Papá, esto se salió de control». «No», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «Esto fue control desde el primer día. Yo solo fui el combustible». Mi hijo empezó a llorar, un llanto torpe, lleno de vergüenza. «No quise que terminaras así, pero así terminé», respondí. «Y ahora necesito saber si estás conmigo o sigues del lado de quienes te enseñaron a usarme». No levantó la vista. El silencio fue su respuesta. Supe entonces que la traición no venía solo de mi nuera, también venía de la debilidad de mi propio hijo, y esa certeza fue más amarga que cualquier robo. Después de aquella conversación, mi hijo se fue sin decir una palabra más. Su silencio pesaba más que cualquier reproche. Yo me quedé solo en la sala, mirando los contratos aún extendidos sobre la mesa, con la certeza amarga de que ya no existía marcha atrás.
Sin embargo, también comprendí algo esencial. Si mostraba de inmediato todas mis cartas, ellos buscarían la forma de destruirlas. Necesitaba tiempo, necesitaba que bajaran la guardia. Así que hice lo único que jamás imaginaron que haría. Volví a fingir. Esa misma noche le envié un mensaje a mi nuera. Estoy revisando todo con calma. Mañana veremos lo de la transferencia. Su respuesta llegó al instante. Más vale, Sergio está perdiendo la paciencia. Leí ese mensaje varias veces. Sonreí con una calma que no provenía de la inocencia, sino de la estrategia. Si Sergio se impacientaba, cometería errores. Y los errores dejan huellas. Al día siguiente fui al bar como un anciano cansado que acepta la derrota. Entré encorvado, con pasos lentos. Mi nuera me vio desde la barra y frunció apenas el ceño. Sergio estaba sentado en una mesa del centro, revisando documentos. Era la primera vez que lo veía de cerca. Tenía una mirada afilada, de esas que no observan personas, sino oportunidades. Me acerqué con aparente timidez. «Disculpa, ¿tú eres Sergio?» Levantó la vista con desconfianza. «¿Quién quiere saberlo?» «Soy el padre de Diego», dije, nombrando a mi hijo. «El que ayudó un poco con el arranque del negocio». Mi nuera se puso tensa de inmediato. «Ramón, este no es momento para...» «Déjalo hablar», interrumpió Sergio mirándome con curiosidad. «¿Qué quiere, señor?» Apreté los dedos para que no notara mi temblor. «Solo quiero que todo marche bien. Mi nuera dice que hay problemas de dinero. Yo ya no puedo ayudar como antes. Estoy jubilado». Su mirada se endureció. «Este negocio necesita respaldo», respondió. «Si usted no puede, buscaremos otro. Eso sería una pena. Después de todo lo que invertí», dije con voz débil. Mi nuera me fulminó con los ojos. Sergio me observó con atención. «¿Cuánto dijo que había invertido?», preguntó. Di una cifra menor a la real, una cantidad que sonara pesada, pero no definitiva. «Ah», dijo, encogiendo apenas los hombros. «Eso es poco comparado con lo que se mueve aquí». Esa frase lo delató más que cualquier documento. Me sonrió con desprecio apenas disimulado. «De cualquier modo», añadió, «necesitamos una transferencia hoy mismo, o tendremos que tomar decisiones drásticas». Entendí perfectamente lo que quería decir. «Haré lo que pueda», respondí inclinando la cabeza. «Solo denme un poco de tiempo». Mi nuera respiró aliviada. Sergio volvió a sus papeles como quien ya recuperó el control. Yo me fui con el corazón en la garganta y la confirmación de algo que ya sospechaba. Sergio no me veía como familia. Me veía como una fuente de dinero que estaba comenzando a secarse. Esa tarde, siguiendo el consejo del abogado, realicé una transferencia mínima, solo lo suficiente para mantenerlos tranquilos, una cantidad que no resolvía nada, pero fingía obediencia. Ese mismo día, mi nuera me llamó agradecida, por primera vez en semanas. «Sabía que no nos ibas a abandonar», dijo con voz dulce. «Abandonar», como si yo fuera quien había abandonado la verdad primero. Mientras tanto, por debajo de la mesa, yo comenzaba a reunir pruebas. Guardaba capturas de mensajes, grababa llamadas, pedía al contador informes de cada movimiento nuevo. Todo quedaba registrado, cada orden, cada exigencia, cada amenaza encubierta. Una semana después mi hijo vino a verme a escondidas. Entró nervioso. «Papá, Sergio quiere que firmes un documento», me dijo. «¿Qué documento?» «Solo para justificar la transferencia, algo formal». Lo miré fijamente. «¿Me viste como socio en alguno de los contratos que firmaste tú?» Bajó la mirada. «No, entonces tampoco firmaré nada ahora», respondí. Se pasó las manos por el rostro. «Papá, no entiendes, ellos pueden destruirnos». «Ya lo hicieron», le dije. «Solo que tú todavía no quisiste verlo». Esa noche recibí un mensaje directo de Sergio. «Necesitamos hablar. No por teléfono. Mañana a las 5». No le respondí de inmediato. Consulté con el abogado. Me dijo que fuera, pero que grabara todo. Que la verdad, cuando la saca un estafador de su propia boca, suele ser más contundente que 1000 documentos. Al día siguiente, a las 5 en punto, me senté frente a Sergio en una oficina alquilada cerca del bar. Mi nuera y mi hijo también estaban allí. El ambiente era tenso. Sergio fue directo. «Su dinero ya no es suficiente», dijo. «Este negocio creció y necesita un respaldo sólido». «Yo ya no tengo más respaldo que mi pensión», respondí. «Y ustedes ya la han vaciado bastante». Mi nuera se inclinó hacia mí. «Ramón, no seas dramático».
Sergio la hizo callar con un gesto. La solución es sencilla, continuó. Venda su casa, invierta ese capital, y nosotros nos encargamos de que usted viva tranquilo el resto de su vida. Sentí que la sangre me subía al rostro. ¿Vender mi casa?, repetí. ¿La casa donde crié a mis hijos? Es solo un inmueble, respondió con frialdad. El dinero es mucho más útil en movimiento. Miré a mi hijo. ¿Esta también fue tu idea? No respondió. Si no acepta, dijo Sergio, tendremos que buscar otras formas de recuperar lo invertido. Aquello ya no era una sugerencia, era una amenaza. ¿Recuperar qué?, pregunté. El dinero era mío. Sergio sonrió como quien habla con un niño lento. No, señor. El dinero que usted entregó ya no le pertenece. Usted lo transfirió voluntariamente. Legalmente es nuestro. Yo sentía mi corazón golpear como un martillo. ¿Y qué pasa si me niego?, pregunté. Sergio se inclinó hacia mí. Pasan cosas que usted no quiere ver de cerca. Mi nuera bajó la mirada. Mi hijo se quedó inmóvil, como una estatua. Ahí comprendí que el juego ya no era solo económico. Era peligroso. Me levanté con lentitud. Lo pensaré, dije finalmente. Soy un hombre viejo. Necesito tiempo. Sergio asintió. 3 días. Luego no habrá negociaciones. Salí de aquella oficina con las piernas temblando, pero con algo claro como nunca. Ahora no solo me querían robar, ahora querían mi casa, mi último refugio, mi vida entera. Esa noche no pude dormir, pero tampoco sentí miedo como antes. Sentí una calma fría, la clase de calma que se siente cuando ya no queda nada que perder, excepto aquello por lo que vale la pena luchar. Y supe que el siguiente movimiento ya no sería de ellos, sería mío. Los 3 días que Sergio me dio para decidir se convirtieron en la espera más larga de mi vida. Cada hora parecía arrastrarse con un peso distinto, como si el tiempo mismo supiera que algo definitivo estaba por ocurrir. Yo caminaba por mi casa tocando las paredes, los muebles, los marcos de las puertas, como quien memoriza cada rincón antes de un exilio. Aquella casa no era solo un inmueble, como él la llamó. Era mi historia, las risas de mis hijos, los silencios de mi esposa, los domingos de familia, los inviernos compartidos. Pensar en venderla me revolvía el estómago. Durante esos días, fingí sumisión. Envié un par de mensajes ambiguos a mi nuera, dejando entrever que estaba considerando la propuesta. Ella respondió con un entusiasmo mal disimulado. Mi hijo, en cambio, no volvió a llamarme. Su silencio decía más que cualquier palabra. Ya me daban por vencido. El tercer día, decidí ir al bar una vez más, no para observar, sino para despedirme de algo que, en el fondo, ya sentía perdido. Entré por la puerta principal y ninguno de los empleados me saludó. Algunos ni siquiera me reconocían ya como parte de su historia. Yo era solo un cliente más, un viejo sentado al fondo con rostro cansado. Pedí un café. Miré alrededor. El bar estaba lleno, como siempre. Risas, música, vasos chocando. El negocio prosperaba en la superficie, mientras por debajo me despojaban de todo. Entonces vi a mi hija política, a mi nuera, moverse con autoridad entre las mesas, saludando clientes, cobrando cuentas. Era la reina de aquel lugar, un lugar construido con mis ahorros. Mi hijo estaba tras la barra. Me miró solo un instante. Luego bajó la vista. Sergio apareció poco después. Me vio y sonrió con suficiencia. Caminó directo hacia mí. ¿Entonces?, preguntó sin rodeos. ¿Tomó una decisión? Aún lo estoy pensando, respondí con voz tranquila. Su sonrisa se tensó apenas. No es algo que pueda postergar mucho, Ramón. Lo sé. Mi nuera se acercó enseguida. Ramón, no seas terco. Piensa en Diego, en su futuro. Pensé en él toda mi vida, respondí. Ahora me toca pensar en el mío. Ella frunció los labios. Siempre tan dramático. Sergio levantó la mano para silenciarla. Déjelo, dijo. A algunos hombres les cuesta aceptar cuando ya no son necesarios. Aquella frase me atravesó como un hierro al rojo. Ya no era necesario. Eso creían. Y por primera vez entendí con claridad que nunca había sido visto como un padre, sino como un recurso temporal. Algo útil mientras durara. Me levanté con lentitud. Ya les daré mi respuesta, dije. Esta noche. Sergio asintió como quien ya da por ganada la partida. No se demore, añadió. La paciencia no es mi virtud. Salí del bar sin mirar atrás. Caminé varias cuadras sin rumbo, con el pecho apretado por una mezcla de rabia y tristeza.
Al llegar a casa, encendí la luz del comedor y me senté frente a la mesa donde, durante años, había esperado a mis hijos para cenar. Estuve largo rato en silencio, luego tomé el teléfono. Llamé a mi abogado. «Es hoy», le dije. «Ya no puedo fingir más». «Entonces hágalo», respondió. «Pero hágalo con todo». Colgué y marqué el número de mi contador. Después, llamé al notario. Luego a un viejo conocido que trabajaba en fiscalización comercial. Todos sabían que ese día sería decisivo. Cada uno cumplió su parte sin hacer preguntas de más. Yo ya no tenía fuerzas para explicar lo que llevaba meses gestándose en mi interior. A las 9 de la noche, mi nuera me llamó. «¿Y bien?», preguntó con impaciencia. «¿Venderás la casa?». Respiré hondo. «No», respondí. Hubo un silencio pesado. «Entonces atente a las consecuencias», dijo con frialdad. «Hace tiempo que vengo ateniéndome a ellas», respondí. Colgó con un golpe seco. No pasó ni media hora cuando mi hijo apareció en mi puerta. Golpeó con desesperación. Lo dejé entrar. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos. «Papá, ¿qué hiciste?», me preguntó. «Aún nada», respondí. «Pero tú sí hiciste algo desde hace tiempo, dejar que me usaran». Se llevó las manos al rostro. «Sergio está furioso. Dice que mañana mismo vendrá con abogados, que te demandará por daños». «Que venga», respondí. «Yo también tengo abogados». «Papá, esto se nos fue de las manos», dijo con un hilo de voz. «Se les fue de las manos el día que dejaron de verme como a un padre», respondí. Desde entonces, solo fue cuestión de tiempo. Mi hijo se derrumbó en el sillón. Lloró como no lo había visto llorar desde niño. «Yo no quería que esto terminara así, pero así terminó», le dije. «Porque nunca quisiste detenerlo». Se quedó en silencio. Luego levantó la vista. «¿Todavía puedo salvar algo?», preguntó. Lo miré con tristeza. «Tal vez a ti mismo», respondí. «Pero el negocio y la mentira, ya no». Se levantó sin decir más. Antes de salir, me miró por última vez. «Perdóname, papá». No supe qué responderle. Esa noche dormí poco. A las 8 de la mañana siguiente, me vestí con la misma ropa que usé durante 40 años de trabajo. No quería trajes ni apariencias. Quería enfrentar lo que venía siendo quien realmente era. Cuando salí de casa, ya había 2 vehículos detenidos frente al bar, uno de inspección comercial y otro de la policía. Llegué caminando despacio. La escena era un caos. Clientes afuera reclamando, empleados nerviosos, la música apagada, la puerta cerrada con un sello provisional. Sergio gritaba órdenes inútiles. Mi nuera discutía con un inspector. Mi hijo estaba de pie, inmóvil, con el rostro desencajado. Me acerqué lo suficiente para que me vieran. «¿Qué es esto?», gritó mi nuera al verme. «¿Tú hiciste esto?». «Todavía no he hecho nada», respondí con calma. «Solo dejé que otros hicieran su trabajo». Sergio me miró con furia. «Te vas a arrepentir, viejo». «Llevo años arrepintiéndome», respondí. «Hoy empiezo a corregirlo». El inspector se acercó a mí. «¿Usted es Ramón?», preguntó. Asentí. «Necesitamos que nos acompañe unos minutos. Hay documentación que revisar». Mi nuera palideció. Sergio apretó los puños. Mi hijo me miró como si yo fuera un desconocido. «¿Qué documentos?», preguntó Sergio. «Los que usted creyó que nadie estaba revisando», respondió el inspector. Mientras entrábamos al despacho interno del bar, sentí que algo definitivo se quebraba para siempre. Ya no era un padre ayudando en silencio. Ya no era un anciano manipulable. Era un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, había decidido defender su nombre. Y afuera, sin que ellos lo supieran aún, ya se estaba gestando la caída de todo lo que habían construido a base de mentiras. El aire dentro del bar se volvió irrespirable cuando los inspectores comenzaron a revisar papeles, cajas, computadoras y registros contables. Yo permanecía en un rincón del despacho interno, sentado en una silla dura, observando cada movimiento con una calma que ni yo mismo entendía del todo. Sergio caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, mascullando insultos entre los dientes. Mi nuera discutía con los agentes con una furia contenida que ya no lograba disimular. Mi hijo, en cambio, parecía una sombra, inmóvil, pálido, sin voz. El inspector principal abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer en voz alta. Transferencias reiteradas, desde la cuenta del señor Ramón hacia cuentas de terceros no declarados. Uso indebido de fondos. Posibles maniobras de blanqueo.
evasión parcial de impuestos. Cada palabra caía como un golpe seco sobre la mesa. Yo miré de reojo a mi hijo. Tenía los ojos clavados en el suelo. «Esto es un montaje», explotó Sergio. «Ese viejo está resentido porque no lo dejamos meterse en el negocio». El inspector lo miró con frialdad. «Señor, su resentimiento no explica por qué su nombre aparece vinculado a 3 sociedades fallidas con el mismo patrón contable». Sergio abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Mi nuera dio un paso al frente. «Ramón nos ofreció ayudar voluntariamente», dijo. «Nunca fue estafa. Él sabía lo que hacía». Yo me levanté despacio. «Sabía que ayudaba a mi hijo», respondí. «No que financiaba una red de engaños». Su mirada me atravesó como una daga. «Tú siempre fuiste un estorbo», escupió. «Diego necesitaba volar, y tú querías seguir atándolo con tu dinero». Mi hijo levantó la cabeza de repente. «No digas eso», gritó. «Mi papá siempre nos ayudó». Ella lo miró con desprecio. «Porque era fácil usarlo». Ese comentario cayó como una bomba. Mi hijo retrocedió un paso, como si acabara de recibir el golpe más brutal de su vida. Yo sentí algo quebrarse definitivamente en mi interior. El inspector cerró la carpeta. «Por orden judicial provisional», anunció. «Este local queda clausurado hasta que termine la investigación». Un murmullo de pánico recorrió el bar. Los empleados salieron al pasillo. Afuera los clientes observaban con curiosidad y rumores. «Esto es un abuso», gritó Sergio. «Exijo hablar con mi abogado». «Está en su derecho», respondió el inspector, «pero el local queda cerrado». 2 agentes colocaron el sello en la puerta principal. Cuando el último adhesivo quedó fijo sobre el vidrio, sentí una extraña paz recorrerme el cuerpo. No era felicidad, era la sensación de que, por primera vez en años, la verdad tenía un lugar donde pararse. Mi nuera se giró hacia mí, con los ojos inyectados de rabia. «¿Tú hiciste esto?» «No», respondí con voz firme. «Yo solo dejé de taparlo». Sergio se acercó a mí con pasos pesados. «Esto no se va a quedar así, viejo», me susurró con amenaza. «Vas a pagar caro esta traición». Lo miré a los ojos sin bajar la mirada. «Lo que se paga caro es traicionar a la sangre que te dio la mano». Escupió al suelo y se dio vuelta furioso. Mi nuera lo siguió, sin mirar a mi hijo ni una sola vez. Cuando por fin quedamos solos, mi hijo se desplomó en una silla. Se cubrió el rostro con las manos. «Lo perdí todo, papá», sollozó. Me acerqué despacio. «Tú no lo perdiste hoy», le dije. «Lo empezaste a perder el día que dejaste de preguntarte qué precio estábamos pagando». Levantó la mirada con los ojos rojos. «Yo creí que todo se resolvería solo». «Así comienza siempre la ruina», respondí, «cuando uno cree que otro cargará con las consecuencias». Permanecimos en silencio mientras los inspectores terminaban el procedimiento. Finalmente, me pidieron que los acompañara a declarar formalmente. En la comisaría entregué copias de extractos, mensajes, audios, contratos. Todo aquello que había reunido durante semanas apareció por primera vez ordenado sobre una mesa metálica. Cada prueba era una herida abierta que ahora tenía nombre. «Usted fue una de las principales víctimas de la maniobra», dijo el oficial. «Sin su dinero esta estructura no habría funcionado». Asentí en silencio. «¿Desea continuar con la denuncia hasta el final?», preguntó. «Hasta donde sea necesario», respondí. «Aunque eso signifique enfrentar a mi propio hijo». El oficial me miró con respeto. «No es común ver ese valor. Yo lo llamaba cansancio de ser usado». Horas después, regresé a casa. Estaba exhausto. El teléfono no dejaba de sonar. Vecinos, conocidos, familiares que se iban enterando del escándalo. No atendí ninguno. Me senté en la oscuridad de la sala y cerré los ojos largo rato. Pasada la medianoche escuché golpes en la puerta. Era mi hijo. Tenía el rostro deshecho. «Papá», dijo al entrar. «Sergio huyó. No lo encuentran. Mariana está siendo interrogada». No sentí sorpresa, solo una amarga confirmación. «¿Dónde estabas tú cuando todo estalló?», pregunté. «Escondido en el baño del bar», respondió con vergüenza. «Como un cobarde». No lo negué. «Mariana declaró contra mí», dijo. «Me culpa de todo. Dice que yo firmé voluntariamente». «Y firmaste», le dije. Se derrumbó de rodillas frente a mí. No sabía que esto acabaría así. Yo solo quería triunfar. Lo miré largo rato. Aquel hombre arrodillado ya no era el niño que yo protegí, ni el joven que soñaba en grande. Era alguien que había elegido el camino fácil
hasta que ese camino se volvió un abismo. Hijo, dije con voz cansada, el triunfo que se apoya en la mentira siempre cobra su precio. Lloró apoyo en el suelo como un niño perdido. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó entre sollozos. La justicia hará su trabajo, respondí, y tú tendrás que hacer el tuyo, asumir lo que hiciste. Se quedó en silencio. Antes de irse se detuvo en la puerta. Papá, murmuró, todavía puedo volver a empezar. No supe qué decirle de inmediato. Eso solo lo sabrás cuando aprendas a empezar desde la verdad. Cerré la puerta tras él con un peso inmenso en el pecho. Esa noche comprendí algo esencial. La planificación del fraude había sido minuciosa, pero la caída siempre comienza cuando el silencio se rompe. Y yo, por primera vez en años, lo había roto sin temblar. Y aún así, lo más difícil todavía estaba por venir. Porque ahora ya no solo estaba en juego el dinero, ahora estaba en juego la sangre. El amanecer siguiente llegó sin que yo hubiera dormido un solo minuto. Me quedé sentado en el sillón con las luces apagadas, escuchando el tic-tac del reloj, como si cada segundo marcara un juicio interno. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a la ruina que se había desatado dentro de mi familia. El teléfono volvió a sonar varias veces al alba. No contesté hasta que reconocí el número de mi hijo. «Papá», dijo con voz rota, «¿puedo verte?» No pregunté para qué. Sabía por qué. «Ven», respondí. Llegó menos de 20 minutos después. Entró con pasos inseguros, los hombros caídos, el rostro consumido por la noche en vela. Traía la misma ropa del día anterior, arrugada, sucia. Cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie en medio de la sala, sin saber dónde poner las manos. «Sergio desapareció», dijo. «La policía lo busca». Mariana declaró contra mí. Dijo que yo sabía todo. Me levanté despacio. «¿Y qué dijiste tú?» «Que no, que solo firmé lo que ella me decía, que confié en ella». Su voz se quebró, pero no me creyeron. El silencio se instaló como un muro entre nosotros. Mi hijo dio un paso hacia mí. «Papá, me van a procesar», asentí. Las firmas pesan más que las excusas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo no quise estafarte. Nunca pensé que esto terminaría así. Pero terminaste haciéndolo», respondí con una calma que me dolía. «Cada mes que aceptaste ese dinero sin preguntar, cada vez que bajaste la cabeza, cada contrato que firmaste sin mirar, todo eso también es una elección». Se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. «Estoy perdido, papá», susurró. Todo se vino abajo. Avanzó otro paso. Sus rodillas comenzaron a temblar. Yo lo vi como en cámara lenta hasta que, finalmente, se dejó caer de rodillas frente a mí. El sonido seco de su cuerpo contra el piso resonó en la sala como un golpe final. «Te lo ruego», dijo entre sollozos. «Ayúdame. No me abandones ahora». Miré a mi hijo arrodillado. Aquel gesto, que en otro tiempo me habría partido el alma en dos, ahora me llenaba de una tristeza distinta, más honda, más resignada. No era el llanto de un niño buscando consuelo. Era el llanto de un hombre enfrentando por fin las consecuencias. «Yo no te estoy abandonando», le dije. «Te estoy dejando enfrentar lo que hiciste. Pero sin tu ayuda me hundiré», gimió. «Me pueden quitar todo. Me pueden meter preso». «Yo también lo perdí todo», respondí. «Mi dinero, mi confianza, la imagen que tenía de mi hijo. Y nadie vino a rescatarme». Me aferró las piernas con desesperación. «Papá, por favor, habla con los abogados. Retira la denuncia. Di que todo fue un malentendido». Sentí un nudo ardiente en la garganta. Por un instante, vi al niño de 5 años que me pedía que no apagara la luz al dormir. Por un segundo, vi al adolescente que me abrazaba llorando cuando reprobaba un examen. Y junto a esas imágenes, vi también al hombre que me negó una inauguración, que permitió que me vaciaran las cuentas y que guardó silencio cuando quisieron quedarse con mi casa. «Si retiro la denuncia», dije lentamente, «todo vuelve a quedar en la sombra. Sergio seguirá libre. Mariana dirá que fue tu idea, y tú aprenderás que siempre habrá un padre dispuesto a limpiar tus ruinas». Levantó el rostro hacia mí, suplicante. «Prometo cambiar. Te juro que cambiaré». «Cambiar no es prometer», respondí. «Cambiar es asumir». Se quedó en silencio, temblando. «¿Todavía me amas?», preguntó con voz infantil. Esa pregunta fue un puñal lento. «Nunca dejé de amarte», dije. «Pero amar no significa salvarte de la ley». Sus manos se aflojaron. Cayó hacia atrás, sentado en el suelo derrotado. «Entonces estoy solo». «No»,
le respondí. Estás acompañado por la verdad. Por primera vez en tu vida, estás con ella sin atajos. El timbre sonó en ese momento. Ambos nos sobresaltamos. Yo fui hasta la puerta. 2 oficiales de la policía estaban de pie. «Buenos días, señor Ramón», dijo uno de ellos. «Venimos a notificar formalmente a su hijo que debe presentarse como imputado en la causa». Mi hijo se puso de pie con torpeza. Sus piernas parecían no sostenerlo. «Papá», murmuró. «Ve», le dije. «Haces más daño huyendo que enfrentando». Los oficiales le permitieron cambiarse de ropa. Antes de salir, mi hijo se detuvo en el umbral. Se dio vuelta y me miró como un niño asustado que no reconoce ya su casa. «Yo ya no sé quién soy», dijo. «Eso se descubre cuando uno deja de mentirse», respondí. Se fue escoltado. El sonido de la puerta al cerrarse me dejó un vacío en el pecho que ningún dinero podría llenar. Más tarde supe que había sido formalmente procesado por administración fraudulenta y asociación ilícita, que Mariana también enfrentaba cargos, que Sergio seguía prófugo. La noticia corrió rápido. Los medios hablaron del bar clausurado por estafa. Algunos vecinos me miraban con lástima, otros con una extraña admiración. Yo solo sentía cansancio. Esa tarde recibí una llamada del abogado. Su hijo pidió declarar nuevamente, me dijo. Quiere aportar información sobre Sergio. ¿Para salvarse?, pregunté. Para intentar aliviar su situación, respondió. Pero también para descargar parte de la culpa. Cerré los ojos. Que diga todo, murmuré. Ya no hay espacio para medias verdades. Colgué y salí al pequeño patio de mi casa. Me senté bajo el viejo limonero que yo mismo había plantado cuando mis hijos aún eran pequeños. Las ramas estaban cargadas de frutos amarillos, pero yo no sentía dulzura alguna al mirarlos. Solo pensaba en cuán fácil es sembrar un árbol y cuán difícil es arreglar lo que crece torcido. Aquella noche entendí que había una herida que no sanaría con sentencias ni con dinero, la de ver a un hijo caer por sus propias decisiones. Ya no podía sostenerlo con mis manos sin hundirme con él. Y aún así, en medio del dolor supe que había hecho lo correcto, porque la justicia, aunque cruel, es la única forma que tiene el amor de dejar de ser ciego, y porque si yo seguía salvándolo, él jamás aprendería a nadar solo en las aguas que eligió. Los días que siguieron a la detención formal de mi hijo fueron extraños, como si el mundo se hubiera vuelto más lento y al mismo tiempo más pesado. La casa quedó en un silencio que no era paz, sino ausencia. Cada rincón parecía contener una pregunta sin respuesta. Ya no sonaba su voz, no se abría su puerta de golpe, no había discusiones ni exigencias, solo quedaba el eco de todo lo que no dije, cuando aún era tiempo. Mi abogado me mantenía informado de cada avance. Sergio seguía prófugo. Mariana había sido procesada con prisión preventiva por estafa, coacción y administración fraudulenta. Mi hijo, en libertad condicional, enfrentaba cargos graves. Cuando escuché esa palabra, cargos, sentí un golpe seco en el pecho. No era una cifra, no era un contrato. Era la vida de mi propio hijo en manos de un juez. Una semana después del caos, me llamaron a declarar nuevamente. Esta vez no como víctima principal, sino como testigo clave contra la estructura. Fui con paso lento pero firme. En la sala había rostros desconocidos, abogados, funcionarios, secretarios. Cuando vi a mi hijo sentado en el banquillo, con el rostro abatido, sentí que algo dentro de mí se partía otra vez. Pero no retrocedí. Declaré todo, desde el primer depósito hasta la última amenaza. Mostré pruebas. Repetí palabras que jamás pensé pronunciar en voz alta. Cuando terminé, el juez me observó unos segundos. «Usted pudo callar», dijo. Eligió hablar. No respondí, solo asentí. Al salir, mi hijo me esperaba en el pasillo, escoltado. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi en los suyos algo que nunca había visto antes. No miedo, no rabia, sino comprensión tardía. Me miró como un hombre mira a otro, no como un hijo a su padre. «Ahora entiendo», murmuró. No supe qué responderle. A veces, entender llega cuando ya no queda nada que salvar. Con el paso de los meses, las consecuencias comenzaron a caer como fichas de dominó. El bar fue embargado y vendido para cubrir parte de las deudas. Las cuentas bancarias quedaron bloqueadas. Los proveedores reclamaron, los empleados denunciaron, la imagen de prosperidad se derrumbó de golpe, y lo que quedó fue solo una estructura vacía sostenida por mentiras. Sergio fue capturado en otra ciudad,
Intentaba salir del país con documentación falsa. Cuando me dieron la noticia no sentí alegría. Solo sentí que el círculo empezaba por fin a cerrarse. Mariana fue condenada a prisión efectiva. Cuando escuché su sentencia por televisión, apagué el aparato. No quise verla. No por compasión, por cansancio. Ya no me quedaban fuerzas para sostener ese odio. Y mi hijo recibió su condena meses después. No fue prisión inmediata, pero sí una marca que lo acompañaría por años. Inhabilitación comercial, reparación económica, antecedentes penales. Cuando el juez leyó la resolución, mi hijo cerró los ojos como quien acepta por fin su propio reflejo. Al salir de la audiencia, no vino hacia mí. Yo tampoco fui hacia él. Nos despedimos sin palabras. Había cosas que ya no podían decirse. La gente hablaba. Siempre habla. Algunos decían que yo había sido cruel, que un padre debe proteger a su hijo por encima de todo. Otros murmuraban que tenía razón. Yo ya no escuchaba a nadie. Había aprendido que en los juicios más duros, el único juez que importa es la propia conciencia. Vendí parte de mis muebles para cubrir gastos legales. Ajusté mi vida a una nueva realidad. Ya no era un hombre con ahorros. Era un hombre con verdades. Y eso pesaba distinto. Una tarde, al ordenar papeles viejos, encontré una caja de madera donde guardaba recuerdos. Dentro estaba la foto de mi hijo de niño, frente a su primer puesto de limonada en la vereda. Yo lo había ayudado a montar la mesa, a hacer los carteles, a cobrar, siempre pensando que enseñarle a emprender era enseñarle a vivir. Me senté con la foto en las manos durante largo rato. Pensé en cuántas veces había confundido ayudar con sostener. En cuántas veces había resuelto problemas que él debía aprender a enfrentar por sí mismo. Comprendí entonces algo tarde. La ambición no nace sola. También se alimenta de la permisividad. Yo había querido darle todo para que no sufriera, y al hacerlo, le quité la oportunidad de aprender límites. Los meses pasaron. Mi casa volvió a sentirse solo mía. Empecé a levantarme temprano, a caminar por el barrio, a saludar vecinos. Algunos bajaban la mirada, otros me daban palmadas en la espalda. Yo respondía con un gesto breve. No tenía ganas de explicar nada. Un día recibí una carta desde el centro de detención. Era de mi hijo. Tardé mucho en abrirla. La leí de pie, junto a la ventana. Papá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que ahora veo todo lo que no quise ver antes. Perdí lo más valioso que tenía, tu respeto. Estoy pagando por ello. No te pido dinero, no te pido ayuda. Solo quería decirte que lamento haber sido el hombre que fui contigo. Doblé la hoja con manos temblorosas. No lloré. Sentí algo distinto, una mezcla de alivio y tristeza. A veces el arrepentimiento llega tarde, pero llega. No respondí de inmediato. Pasaron 2 semanas antes de que tomara papel y lápiz. Le escribí solo una frase. Aprender duele, pero es la única forma de cambiar. Desde entonces no he vuelto a saber de él. Hoy vivo con menos, pero duermo más liviano. Ya no temo al teléfono. Ya no reviso cuentas con angustia. Mi pensión, pequeña pero digna, vuelve a ser solo mía. Mi casa sigue en pie. Mis recuerdos también, aunque algunos ahora pesan más. He aprendido que la traición más profunda no siempre viene de un enemigo. A veces nace en el mismo lugar donde antes hubo confianza. Que el amor sin límites también puede destruir. Y que decir basta, aunque duela, a veces es la forma más difícil de amar. No gané esta batalla. Nadie gana cuando la sangre se vuelve contra la sangre, pero tampoco la perdí del todo. Salvé algo que casi me arrebatan sin que yo lo notara. Mi dignidad, mi voz, mi derecho a no ser usado hasta el final. Hoy, a mis 62 años, ya no persigo sueños ajenos. Camino despacio, con lo poco que me queda, pero con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que tengo me pertenece de verdad. Y eso, después de tanta ruina, se siente como una forma silenciosa de justicia. Ha pasado casi un año desde que todo se vino abajo. Hoy me despierto temprano, preparo mi café en silencio y me siento junto a la ventana a ver cómo la luz entra despacio en una casa que, por fin, vuelve a ser solo mía. A veces el silencio pesa, otras veces me da paz. He aprendido a convivir con ambos. No volví a saber de Mariana. De Sergio solo escuché su nombre una vez más en un noticiero, y de mi hijo, solo aquella carta que aún guardo doblada en un cajón. No la leo seguido. Hay dolores que no sanan con repetición,
sino con tiempo. Y aún así, no pasa un día sin que piense en él. Porque uno nunca deja de ser padre, ni siquiera cuando el corazón queda herido. Hoy vivo con menos dinero, es verdad, pero también vivo con menos miedo. Camino con la frente en alto. Ya no hago transferencias a escondidas. Ya no respondo llamadas con angustia. Ya no tergiverso la verdad para proteger mentiras ajenas. Ahora me protejo a mí. He entendido algo que antes no quería aceptar. Ayudar sin límites también puede ser una forma de destruir. Amar no es tapar errores. Amar a veces es permitir que el otro caiga para que aprenda a levantarse solo. No sé qué será del futuro. A mi edad ya no hago grandes planes. Me alcanza con saber que cada cosa que tengo, por pequeña que sea, es verdaderamente mía. Y que a pesar de todo sigo en pie. Soy Ramón, y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para que sigas acompañándonos con más historias que nacen del alma. Dale me gusta a este video si esta historia te tocó el corazón. Déjame un comentario contándome qué te pareció la historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Y desde qué ciudad nos ves? Me encanta leer los comentarios. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por estar aquí.